En este momento, si entras a Twitter, en la parte de hasta arriba hay 339 personas conectadas en Space, en un espacio donde está Los Angeles Times, y el tema es Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando? Te quiero dar la bienvenida, Beata, siempre con la información precisa en el momento clave. Beata Boina, se escribe Wojna, Beata Wojna, para que la sigan. Y hoy la crisis de Ucrania, Rusia, pues parece que es la situación más peligrosa que se vive en Europa desde el final de la Guerra Fría, Beata. Sí, así es, Fernanda. Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Efectivamente, desde el fin de la Guerra Fría no tuvimos ese tipo de escalada en Europa, en las relaciones entre Rusia y Ucrania, Rusia y el Occidente, entendido aquí como la Alianza Atlántica, los Estados Unidos. Hay una gran preocupación, efectivamente, aún, digamos, siguen vigentes las vías diplomáticas para solucionar ese conflicto y esa tensión, pero cada vez vemos que esas vías diplomáticas como que se están agotando y eso es lo que más preocupa. A principios de esta semana, de hecho, a comienzos de esta semana ha habido señales, podríamos decir, positivas porque el Ministerio de Defensa de Rusia anunció retirada de las tropas rusas que están concentradas en la frontera con Ucrania. Más de 100.000 soldados, más de 100.000 tropas ahí listas básicamente pues para cualquier eventualidad, incluida la opción también de la invasión militar en Ucrania. Y eso sí, yo creo que pues a todos nos alegró mucho porque pues la señal significaría que Rusia está dispuesta a las negociaciones, a ceder en cuanto a la presión que ejerce sobre Ucrania. Ahora bien, conforme va avanzando la semana, estamos viendo que la situación pues no del todo es cierta, porque efectivamente no hay retirada real de las tropas rusas que estaban en la frontera con Ucrania y además ha cambiado básicamente el lenguaje que usa también Rusia en su comunicación con el occidente. Hoy yo creo que es un día como que de mucha tensión precisamente porque Rusia ha enviado su respuesta a los Estados Unidos en cuanto a las propuestas que se han hecho sobre la Alianza Atlántica, una Ujú. respuesta tajante, una respuesta fuerte, yo podría decir, poco margen de maniobra en las negociaciones, diciendo que no se cumple con lo que Rusia quiere, la no ampliación de la Alianza Atlántica. Entonces, en ese contexto, si las negociaciones fracasan, Rusia va a poner pues, sí, medidas adicionales de carácter técnico-militar para precisamente pues, no sentirse amenazada. Por otra parte, también hoy por la mañana, digamos, el tiempo europeo, ha habido los primeros bombardeos en Ucrania Oriental y eso sí es muy preocupante, más que preocupante incluso, porque a estos bombardeos respondió inmediatamente el presidente de Ucrania, Zelensky, diciendo que es provocación de las fuerzas prorrusas que se encuentran en la parte oriental de Ucrania. Y por otra parte, de parte de Rusia, de varios actores por ahí, hay informaciones de que es básicamente lo que hace Ucrania contra precisamente la población en Ucrania Oriental. Entonces, como que vemos que hay una búsqueda de parte de Rusia de una provocación que podría, pues, de alguna forma, ser una excusa para intervención militar. Y hay un tercer aspecto que yo creo que es importante. Dentro de Rusia se está preparando también el terreno, se puede decir, legislativo para una opción militar o un reconocimiento de parte de la independencia de las repúblicas prorrusas que han declarado su independencia en el año 2014. En el Parlamento ruso, la Duma rusa, se ha aprobado básicamente la solicitud que va dirigida hacia Putin de que reconozca la independencia de dos repúblicas, Lugansk y Donetsk, que son ucranianas, pero que en 2014 se declararon independientes de Ucrania y tienen apoyo básicamente de Rusia en ese camino. Entonces, lo que veríamos si eso ocurre realmente sería básicamente partición de Ucrania, o sea, algo terrible, ¿no? Porque ya en 2014 Rusia ocupó Crimea y ahora está tentada de ocupar, comerse, quitarle a Ucrania pues la parte de Ucrania, de la parte oriental de este país.
por qué se habla que este conflicto puede determinar, fíjate esto, puede determinar las reglas del mundo en el que todos vivimos? Si Sí, estamos en mira, México, es una buena pregunta porque, a ver, a nosotros, ¿cómo nos va a pegar el tema de Ucrania? Pues si sí. este hombre dice, Josep Borrell, que, pues, digamos, va a determinar las reglas del mundo en el que todos vivimos. Sí, es un apunte muy importante que estás aquí presentando, efectivamente, Fernanda. Mira, el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, se basa en la Carta de las Naciones Unidas. Y en ese contexto, uno de los principios básicos de la convivencia entre las naciones es la integridad territorial y la soberanía de los países. Para México, esos dos principios son muy importantes. Además de que están, obviamente, en la Constitución, etcétera, etcétera, México tiene una historia larga de relaciones con un gran poder, los Estados Unidos. México ha intentado equilibrar las tendencias expansionistas de los Estados Unidos, pues optando sobre todo por darle prioridad, importancia al derecho internacional y esa presencia multilateral y esa presencia en las Naciones Unidas. Ahora bien, lo que vemos hoy en día en Europa es un gran poder, Rusia, en sus relaciones también con un país vecino, que es Ucrania. Y lo que está ocurriendo básicamente en esa relación es que Rusia le está quitando trozos de territorio a Ucrania, violando de forma directa los principios del derecho internacional que básicamente sobre los que se basa las relaciones entre las naciones. Entonces, si le dejamos a Rusia que siga con su política de intervenir en Ucrania, pues básicamente abrimos la puerta a que las otras potencias en otras partes del mundo quizás se comporten de la misma forma. Obviamente hoy, desde parte de los Estados Unidos, México puede estar tranquilo porque no va a perder parte del territorio. Eso eran tiempos del siglo XIX. Quizás parte del siglo XX, el comportamiento de algunas potencias era así, de los Estados Unidos. Pero la verdad es que en el siglo XXI, hablar de que hay ese riesgo de que un país pierda parte de su territorio, incluso deje de existir porque lo invaden, pues sería regresar básicamente a los tiempos pues muy rudos Claro. del siglo XIX prácticamente. Porque fíjate, Borrell también dijo, a ver, este tema de Ucrania marcará el futuro de la humanidad. Perdón, Beata, no quiero ser ignorante, por eso tú eres la experta, yo te pregunto, ¿a tal grado? ¿A tal grado que el tema Rusia-Ucrania marcará el futuro de la humanidad? Bueno, yo creo que quizás Borrell quiso ser muy enfático en resaltar la importancia de ese conflicto para precisamente la convivencia entre los países y las reglas que guiarán esas relaciones entre los países. Pero si hablamos de corto, mediano, largo plazo, no cabe duda que sí, ese conflicto tiene un impacto muy fuerte. Y a raíz de eso te voy a comentar que justamente estamos después del debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se acaba de celebrar, o sea, ese debate finalizó hace 15, 20 minutos y en ese debate los 15 países miembros, 5 permanentes, 10 no permanentes del Consejo de Seguridad, pues muchos de ellos han resaltado ese tema, el principio de la independencia, de la integridad territorial, de la soberanía de los países. Uno de ellos fue México. El representante de México ante las Naciones Unidas tomó palabra, yo creo que de forma muy, muy sabia, muy interesante, muy también contundente. México está a favor de la solución pacífica del conflicto, de los conflictos, incluido el conflicto de Ucrania. Dijo claramente, se necesitan los signos unívocos de que las partes quieren la solución pacífica. Y mencionó que Rusia tiene que concretar la retirada de las Fuerzas Armadas. Además dijo, México reitera el apoyo que dio en su momento a la soberanía, a la integridad territorial de Ucrania. Porque México sabe muy bien, y eso ya es muy comentario, cuáles son las relaciones con las grandes potencias. Y si se sobrepasa cierta línea, esas relaciones pueden obviamente volverse muy peligrosas y poco favorables a los vecinos que no siempre tienen capacidad de defenderse de las grandes potencias si no hay detrás una comunidad internacional. Entonces, en ese sentido, yo diría que México se situó claramente del lado de los Estados Unidos frente a Rusia, que está presentando esa posición de que Ucrania pues es un país, se puede decir, débil, un país de corta independencia,
30 años no es poco tiempo, la verdad, y un país que está amenazando a la seguridad de Rusia. Entonces, limitando básicamente o intentando limitar la soberanía, la independencia de Ucrania en cuanto a la toma de decisiones sobre su futuro. Entonces, sí, estamos hablando, se puede decir, de un punto muy importante en las relaciones internacionales y ojalá pues se logre pues esa conciliación entre las partes y Rusia pues se retire de sus posiciones. Yo no Ay, descarto que ese conflicto pues o sea, lo vamos a observar durante aún bastante tiempo porque Rusia no va a dejar tan fácilmente, digamos, sus demandas y el riesgo más claro es que en algún momento decida por la solución militar. Eso sería lo más triste, lo más doloroso. déjame ir a anuncios QTF, regreso con una pregunta que creo que nadie te ha hecho y que me parece muy importante. La relación México-Rusia, simplemente por lo hondo de un comunismo, de una tiranía, etcétera, 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 no vaya a ser que México, en esta ocasión, se declare a favor de. ¿Y qué consecuencias puede traer eso? Pues es una pregunta pertinente, Beata Boina, porque México se ha mostrado bastante renuente a apoyar a países en el mundo en este régimen, más allá de Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, en fin, Bolivia, básicamente Foro de Brasil. La postura de México en este régimen frente a Rusia, pues evidentemente tendrá, digamos, más cosas en común que casi con el propio Estados Unidos. ¿Importa esto? ¿Importa que yo veo que no te lo han preguntado? Es una pregunta muy álgida, pero ni modo. ¿En algún punto el régimen actual se pondrá del lado de Rusia? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Sí, es una pregunta efectivamente compleja y difícil, pero respondiendo directamente, yo creo que sí es posible que el gobierno mexicano en algún momento podría ponerse del lado de Rusia. Sobre todo si hablamos de, por ejemplo, los temas como la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta ahora la posición ha sido muy equilibrada, muy conectada, digamos, con lo que con la posición del Occidente en general, pues hablando sobre el diálogo y hablando sobre la necesidad, digamos, de desescalar el conflicto. Ahora bien, si llegáramos al punto de que se necesitara una votación sobre el tema en el Consejo de Seguridad, no es descartable que México se abstuviera o incluso votara en contra como, digamos, resultado de la decisión política más que decisión diplomática. Eh, entonces, en ese contexto, sí, esas relaciones que tiene México con Rusia, ¿cómo son? O sea, son relaciones largas, complejas, obviamente. Desde el punto de vista económico, hoy en día, pues relativamente poco importantes. Hay presencia de las vacunas Sputnik en México, lo cual pues da cierto relieve también a esa relación bilateral. Ahora bien, esas relaciones están marcadas básicamente por la perspectiva antiamericana que sigue predominando en muchos círculos, sobre todo del poder actualmente. Entonces, el antiamericanismo a través del cual el México veía el mundo en el siglo XIX, en el siglo XX, sigue presente. Y aunque muchas veces no me da la sensación, personas que pues piensan que no soy antiamericano, antiamericana, como me dicen muchos, sí, pero tu visión del mundo sigue siendo basada en este antiamericanismo. Por eso ves a la Europa, ves a la Alianza Atlántica como instrumento del imperialismo, ves a lo que está ocurriendo en Europa precisamente como un intento de los Estados Unidos de expandirse hacia allá. Y ahora yo pregunto muchas veces, entonces, ¿y qué pasa con los países que formaron parte en su momento de la Unión Soviética o eran parte del bloque comunista, se independizaron y también ven a Rusia como expansionismo, ¿no? O sea, la política que tiene Rusia. Sí, Entonces, en ese aquí el tema sentido, es el vecino que tenemos, Beata, imagínate. Eso es sí, un golpe bajísimo.
Pero así yo lo veo, o sea, hay muchos círculos. El gobierno, pues obviamente, por el gobierno que hoy en día hay en México, pues esas relaciones, esa perspectiva de Rusia como contrapeso a los Estados Unidos, es lo que predomina en la visión, en la perspectiva, pero esa perspectiva incluso Sí. existe, ¿sabes? En el Servicio Exterior Mexicano, existe en muchos círculos que están en el poder, cerca del poder, y es muy difícil, digamos, transmitir la idea de que estamos hablando en Europa de las relaciones de poder entre gran potencia y los vecinos que pueden perder su independencia, su soberanía a raíz del expansionismo ruso. Entonces también hay que ver el otro lado de la moneda y reconocer que no todo lo que ocurre en el mundo es resultado del expansionismo estadounidense. Por eso digo, ese antiamericanismo que está como que muy presente en el ADN mexicano, pues, con justificación, o sea, con razón, porque pues hay motivos de la historia que podemos fácilmente, elementos de la historia fácilmente sacar, digamos, de la historia bilateral entre Estados Unidos y México, y nos dicen, pues sí, está justificado el antiamericanismo, pero ese antiamericanismo no debería, digamos, taparnos los ojos, ¿no? A las cosas que realmente están ocurriendo en otras partes del mundo, donde pues también hay grandes potencias, grandes poderes, que tienen sus intereses y las realizan desafortunadamente usando fuerza militar. Algo que los Estados Unidos no ha hecho en relaciones con México, por ejemplo, ¿no? Con relaciones, o sea, no hay riesgo de que haya una invasión militar estadounidense en México en esos tiempos. Desde hace años no hay ese riesgo. Mientras que allá en Europa sí ese riesgo apareció. Pensamos que ya no hubo, pero sí apareció desafortunadamente. Dos cuestiones en este contexto para concluir por tiempo. Fíjate, hace 2 horas el presidente López Obrador dijo que planteará a su homólogo Joe Biden que hay una campaña en contra suya y de su proyecto financiada por traficantes de influencias ahora entre México y Estados Unidos. O sea, ya no solo es España, ya se le fue a Estados Unidos. Y por otro lado, fíjate nada más qué coincidencia mi pregunta con la nota siguiente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó ayer su apoyo a Rusia en medio de tensiones entre Moscú y las potencias occidentales de Ucrania. Y digo, justo es la pregunta que le acabo de hacer a Beata sobre México. No es menor el tema. Gracias, Sí, Beata. efectivamente. Es Muchas duro. gracias. Hay que hablarlo la próxima semana si eres tan amable. Muy bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Ay, no, es un encanto esta mujer. Qué bárbaro.